el análisis de esos estados contables, vamos a aplicar las herramientas de análisis para esos ejercicios que tenemos ahí. Vamos a leer rápidamente el enunciado. Se ve ahí lo que estoy proyectando, se ve, perdón, la pantalla compartida. Sí, profe, se ve. Bueno. Usted ha sido contratado por su cliente a los fines de analizar los estados contables de la procesadora. Hay alguien que dice que no me escucha, ¿el resto me escucha bien? Sí, sí estoy hablando, no sé, Álvarez, Rafaela. Sí se le escucha, profe. Perfecto, entonces avísenle a su compañera si tienen algún chat o algo, que es el problema de ella. Bueno, ahí le contestamos. Usted ha sido entonces contratado para hacer el análisis de los estados contables de esta empresa. La empresa se dedica al proceso y exportación de legumbres. La empresa pretende ampliar la planta de proceso para atender el incremento de su demanda, entonces quiere ver la situación, a ver si está en condiciones de hacer una inversión importante en bienes de uso. El informe del auditor sobre los estados contables es favorable, no hay ningún tipo de observación. Debido al proyecto que va a encarar la empresa, no distribuye utilidades. El 90% de las ventas corresponde a exportaciones, el 10% restante son ventas mercado interno grabadas al 10,5%. Las compras de grano están al 10,5% y el resto de compras y gastos al 21%. La alícuota del impuesto a las ganancias es el 30%. El activo y su composición al 31 del 3 del 19 es representativo de su promedio. El plazo fijo fue constituido el 31 de enero con vencimiento a los 90 días. Se estima que los otros créditos se convertirán en efectivo a los 180 días, excepto el 80% del IVA, por el cual se pedirá devolución por exportación y se prevé cobrar 50% a los 90 y el resto a los 135. Los préstamos 2020 vencen a los 30 días y los del 2019 a los 180, los anticipos de clientes vencen a los 30 días, las deudas sociales vencen a los 7 días y la fiscalía a los 15, excepto el impuesto a las ganancias que vence el 18 de agosto, vamos a ver que la fecha de cierre de la empresa es el 31 de marzo. Las deudas comerciales al 31 de marzo son representativas del promedio. El costo de mercadería vendida y el 50% de los gastos de comercialización son variables, los gastos de administración, el 50% restante, son fijos. En el ejercicio 2020 se vendieron 13.500 toneladas y en el 2019 12.798 toneladas. Se le pide que analice la situación patrimonial, financiera y económica y que prepare su informe. ¿Sí? Ustedes tienen, no sé si se alcanza a ver. Y se ve, profe. Bueno. Lo agrando un poquito solamente para hacerles comentarios porque no vamos a trabajar con esta plantilla, ¿sí? Fíjense, todas estas hojas que yo le estoy marcando acá abajo, no sé si ven el cursor, está la situación patrimonial, resultado, evolución de patrimonio neto, bienes de uso, créditos por venta, perdón, anexo de costo de venta, anexo de gastos, las notas y las notas de composición de los rubros, es lo que formaría parte del enunciado de nuestro ejercicio, ¿sí? Si yo les tendría que dar el enunciado del ejercicio, le tendría que dar estos cuadros y le tendría que dar esa hoja en Word que acabamos de leer, ¿está? Entonces, a partir de eso, lo primero que vamos a hacer nosotros es analizar todos esos datos para ver si corresponde realizar alguna adecuación y en virtud de la adecuación que hagamos, después trabajar con esos estados ajustados. ¿Está? Vamos a ir directamente, como ya vimos en el enunciado, la empresa no tenía
no tenía distribución de utilidades. Vamos a ver el estado de evolución del patrimonio neto, si es que hay alguna distribución de utilidades del ejercicio 2019, y no tenemos distribución de utilidades en el ejercicio 2019. Tenemos, no, sí, perdón, acá tenemos una distribución de utilidades de 17 millones. Y en el ejercicio actual, en el 2020, no tengo distribución de utilidades. Vamos a ir a las adecuaciones. En las adecuaciones debería ser cuenta particular de los socios, patrimonio neto, a otros créditos. ¿Por qué? Porque si vamos a la cuenta, a la composición de los rubros, vamos a ver de que en el rubro otros créditos tenemos las cuentas particulares de los socios. ¿Está? Entonces, tenemos 1.109.555,98 de cuentas particulares de los socios. Seguimos viendo el resto de la composición de los estados contables y no tenemos otro ajuste que mencionar. Entonces vamos a adecuar la cuenta particular de los socios, disminuye patrimonio neto, los resultados no asignados, y disminuye los otros créditos por 1.109.555,98. Esto va a ser en el año 2000 finalizado, el 31/3 del 2020. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver bien ahí? ¿Se ve bien? Sí. Chiquito, ¿podría agrandarlo un poquito? Ahí está. Y en el año 2019 vamos a hacer el ajuste correspondiente a esto que hemos encontrado acá como distribución de utilidades según esa reunión de socios del año del 9/8/18. ¿Sí? Ustedes saben que el 2019, el ejercicio finalizado el 31 de diciembre, el 31 de marzo del 19, arranca el 1 de abril del 18. Entonces, por eso corresponde hacer esa adecuación. ¿Cómo vamos a hacer esa adecuación? A ver, perdón, perdón. Esta adecuación sería para el ejercicio 2018, no para el ejercicio 19. El ejercicio 19 ya está restando dentro del patrimonio. Entonces, si yo acá tuviera el ejercicio finalizado el 31 de marzo del 2018, ahí sí tendría que hacer la adecuación. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Si yo ¿No tuviera... puede volver a explicarlo? Ya se lo explico de vuelta. Si yo esta distribución de utilidades la tengo acá en el ejercicio actual, en el ejercicio finalizado el 31 de marzo ya está registrado, pero estaría distribuyendo el resultado del 2019. Entonces ahí sí tendría que hacer la adecuación en el 2019. Como esa distribución se hizo en agosto del 18, en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre, el 31 de marzo del 2019, ya está registrado. Entonces, si yo tendría que hacer comparativo al 18, ahí sí tendría que ajustar resultados no asignados contra dividendos a pagar por ese valor. ¿Sí? Pero no corresponde ajustarla en este ejercicio 2019, sino que sería un movimiento que se produjo en el 2019, pero es la distribución de utilidades que corresponde al 2018. ¿Está claro ahora? Sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno. Sí, profe. Entonces, la única adecuación que hacemos es esta en el 2020, que va a afectar la cuenta particular, es decir, disminuye otros créditos. Si ustedes ven acá en la fórmula, en la barra de fórmula está restado, y disminuye
disminuye otros créditos y disminuye patrimonio neto. Si vamos al patrimonio neto, vemos que también está restando esa adecuación. ¿Sí? Si comparamos el patrimonio neto, fíjense, 240 menos 1.000.000, les está quedando 239. Bueno, y ahora vamos a empezar a analizar estos estados contables. Vamos a hacer el análisis horizontal y vertical y vamos a ver cómo está compuesta esa estructura patrimonial. Una vez que cargamos la adecuación, trabajamos con los estados contables adecuados, ¿sí? Entonces, fíjense la estructura patrimonial. Si vamos al nivel del activo, vemos que un 77% es activo corriente, un 22% activo no corriente. El año anterior hubo una pequeña variación, era de un 79% el activo corriente y un 20% el activo no corriente. Una vez que hemos calculado esta estructura, podemos hacer un análisis estructural en cada uno de los distintos activos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué porcentaje representa cada rubro dentro de lo total del activo corriente. Entonces, si yo igualo el activo corriente a 100, vemos que corresponde a cada rubro. Lo mismo con el activo no corriente. Fíjense que en ambos casos la empresa lo único que tiene son bienes de uso y por lo tanto el 100% del activo corriente, no corriente son bienes de uso. En cuanto a el activo corriente, fíjense que hay un pequeño cambio en la composición y eso está dado en virtud de la participación que ocupan los créditos por venta, los otros créditos y los bienes de cambio. Créditos por venta, otros créditos y bienes de cambio. Acá siempre, muchas veces cuando vemos los otros créditos, siempre en otros créditos decimos que por ahí hay que hacer un análisis, incluso en el libro de la Matina les menciona que hagan un análisis de otros créditos para ver si no corresponde hacer alguna adecuación. De hecho, la adecuación que hicimos estuvo relacionada con ese rubro, ¿sí? Con otros créditos. Entonces, hay que analizar qué contiene ese rubro otros créditos. Vamos a ir un ratito a los efectos de que vayan teniendo datos para poder emitir algún tipo de opinión o emitir el informe, porque ustedes dicen, se modificó la estructura y lo que tenía en créditos por venta pasó a estar en bienes de cambio y en otros créditos. Entonces, que esté en bienes de cambio estaría bien porque yo después lo vendo y lo cobro. Pero si está en otros créditos, hay que ver si esos otros créditos los voy a poder cobrar. Entonces voy a tener que ver si está en algún otros créditos que sea efectivamente cobrable por la empresa. Entonces entramos al estado patrimonial, a la composición de los rubros, y vemos que tiene un mutuo que lo tiene que cobrar, tiene los reintegros de aduana, que también es efectivo que le transfiere la AFIP, tenemos el saldo de IVA crédito fiscal y los otros créditos fiscales. En cuanto a los otros créditos fiscales, habrá que aplicarlo contra impuestos seguramente, pero el IVA crédito fiscal es un importe que a medida que se van dando las exportaciones, la empresa le puede pedir la devolución a la AFIP y la AFIP se lo va a pagar en efectivo, ¿sí? Por lo tanto, esos créditos van a ser cobrables en efectivo, es decir, la AFIP se lo va a transferir a una cuenta bancaria. Entonces, no está tan mal que el cambio de composición se dé con una disminución en créditos por venta y un aumento en otros créditos, siempre y cuando esos otros créditos sea que estoy cambiando el crédito por venta de un cliente por el crédito por venta que es la AFIP que me lo va a pagar a ese importe mediante transferencia. ¿Quedó claro el concepto?
¿Quedó claro lo que dije? Profe. Sí. Bueno. Lo mismo vamos a hacer entonces, ustedes terminen de completar el análisis, hagan las variaciones absolutas y relativas, comparen, controlen. Lo mismo vamos a hacer con lo que es el análisis de la situación, de la estructura de financiación. Entonces, con esa estructura de financiación, vamos a ver cómo está compuesta, ¿sí? Y vemos que capitales propios es un 73% y capitales de terceros un 27%. En el ejercicio anterior, la diferencia era, la financiación era un 50 y un 50 prácticamente, ¿sí? El 50% de cada una de las estructuras. Quiere decir que la empresa, en principio, tendría una estructura más solvente. Después tomamos el total del pasivo y vemos que la empresa prácticamente no tiene préstamos a largo plazo, ¿sí? Que los préstamos a largo plazo son muy chicos y prácticamente todo su pasivo es pasivo corriente, lo cual indica que hay ahí un riesgo en cuanto a la estructura de financiación, porque la empresa no tiene acceso a créditos a largo plazo, ¿sí? En cualquier demora que se produzca, y vamos a ver el análisis de la liquidez, vamos a tener que estar atentos, porque cualquier demora que se produzca me puede afectar esta situación. Sobre todo si la empresa lo que nos está planteando es que hagamos el análisis para ver si va a poder hacer frente a un incremento en la capacidad de planta. Entonces va a necesitar invertir en bienes de uso. Y si necesita invertir en bienes de uso, ¿cómo lo va a financiar? Lo debería financiar con capitales de largo plazo. ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Una sola persona entiende el resto? Sí se entendió, Sí, se profe. entiende. Bueno, Sí. vamos a ver el pasivo como el tercer nivel de análisis. Vamos a ver cómo está compuesto ese pasivo. Bueno, tomamos el pasivo total y vemos qué participación tiene cada rubro y vamos comparando, ¿sí? Fíjense que en el año anterior préstamos alcanzaba un 25%, deudas comerciales era un 30%, sociales un 90, un 1%, fiscales 37%, anticipo de clientes 1,5% y otras deudas 3,70%. Fíjense ahora, la empresa tiene préstamos un 2,70%, deudas comerciales 18%, 17,50%, sociales 1,50%, fiscales 72%, anticipo de clientes 2,65% y otras deudas 3,28%. Fíjense cómo cambió la composición de deudas, de manera que la empresa fue cancelando todas sus deudas comerciales, fue disminuyendo o fue pagando sus préstamos, y la financiación viene dada por las deudas fiscales, ¿sí? Esas deudas fiscales son corrientes, el impuesto a las ganancias, y ese impuesto a las ganancias es el impuesto determinado en el ejercicio. Vamos a ver si hay una apertura acá. Fíjense que el impuesto a las ganancias, si yo hago una composición de cada... Esto sería meternos en un nivel más, cuarto, quinto nivel de análisis del pasivo. Me fijo cuánto representaba el impuesto a las ganancias el año anterior y vemos cuánto representa el impuesto a las ganancias en el año actual, ¿sí? Pasó de un 60% de la composición de la deuda
de las deudas fiscales a un 85%. Eso hizo también que esto se modifique de esta manera, ¿sí? Entonces, no es algo que me tenga que preocupar. La empresa pudo cancelar sus deudas, pudo pagar sus pasivos, y la financiación, digamos, con cargas fiscales, corresponde a los impuestos corrientes, no tiene ninguna deuda que sea exigible al momento de la presentación. Pero ahí yo lo que tendría que analizar es si al momento del pago la empresa va a poder hacer frente a esos pagos teniendo en cuenta o incorporando el concepto de esa inversión que tiene que hacer, ¿sí? Bueno, siguiendo con el análisis, vamos a ver la posición del capital corriente. El capital corriente es igual a activo corriente menos pasivo corriente. Vemos que es 166 millones en el ejercicio 20, 85 millones en el ejercicio anterior. Hay un incremento de un 95, casi un 100%. La liquidez corriente, 2,90 y 1,61. Vamos a ver si tengo un exceso de liquidez en este caso, si estoy con una buena liquidez, como indicaría el valor en este otro caso del 2019. La liquidez ácida me sigue dando alta, 2,26 y 1,37, y la liquidez seca un 10, 0,10 y 0,5. Estos índices de autofinanciación son índices de cobertura que nosotros analizamos. Vemos la autofinanciación de enriquecimiento, tomamos las utilidades ordinarias, los dividendos en efectivo sobre el patrimonio neto promedio, y vemos cuál es la capacidad que tiene la empresa de generar fondos en virtud de los resultados que va acumulando. Después tenemos la autofinanciación de mantenimiento, que es sumándole las amortizaciones, y tenemos el plazo de cancelación del pasivo. ¿Qué quiere decir? En virtud de la utilidad que genera la empresa y la política de distribución de utilidades que tiene, en cuánto tiempo va a cancelar su pasivo, ¿sí? Vamos entonces a pasar a lo que es el análisis de la situación estructural o de la situación financiera de largo plazo. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe. Bueno, seguimos entonces. El índice de liquidez y el índice de inmovilización ya lo habíamos calculado cuando vimos el análisis vertical del activo, ¿sí? Entonces no vamos a mencionar más que eso. La financiación de la inmovilización, vemos cómo está financiado el pasivo corriente, y en este caso puntual los bienes de uso. La empresa no solamente no tiene problemas, sino que el incremento ese que se dio en el patrimonio neto, fruto de las utilidades que tiene la empresa y la no distribución de utilidades en el ejercicio 2019, hizo que esa financiación de la inmovilización se incremente, y el índice de reposición de bienes de uso, inversión neta sobre las amortizaciones, está dando positivo. ¿Qué quiere decir? Que la empresa está comprando, está adquiriendo bienes de uso. Inversión neta es altas menos bajas, tomo las altas menos las bajas, 20.248.000 dividido 7.887.000, que es la amortización del ejercicio de los bienes de uso. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Después que analizamos estos índices, vamos a los índices donde ya vemos la estructura de financiación, y ahí donde mezclamos un poco con el endeudamiento y la solvencia total, lo que es la estructura de inversión y financiación. La solvencia, vemos que la empresa pasa de 0,98 a 2,70. Esto ya lo habíamos visto cuando habíamos analizado
la estructura, que decíamos que de un 50 y 50 que tenía la empresa pasó a un 27 y a un 73, y que esto nos iba a dar un incremento en ese índice de solvencia. Acá lo estamos viendo claramente. Quiere decir que nosotros ya antes de sacar las herramientas, antes de calcular las herramientas, ya podemos ir tomando algún tipo de, no de decisión, sino que ya podemos ir vislumbrando cómo van a dar esos índices, cómo va a ser el resultado de esas herramientas, ¿sí? El endeudamiento, por lo tanto, cae de 1,02 a 0,37. La solvencia total, es decir, si yo tomo activo sobre pasivo, tengo un incremento de 1,98 a 3,70, y lo mismo si yo tomo, no lo hemos calculado acá, el endeudamiento total también generaría una caída. Y la solvencia depurada es el patrimonio neto no distribuible. Fíjense que acá, si yo tomo la solvencia depurada, ahí la empresa no es tan solvente, ¿sí? Porque los aportes de los socios fueron por única vez y todo el resto es acumulación de resultados. Pero esos resultados acumulados son susceptibles de ser distribuidos, ¿sí? No tienen una asignación directa, ¿sí? Fíjense, el total del patrimonio neto, si del total del patrimonio neto yo le saco los resultados, casi un 88% del patrimonio son los resultados. Entonces, ese índice me está quedando, digamos, como un llamado de atención, de que la empresa con la solvencia depurada no es tan solvente debido a que tiene patrimonio neto distribuible sin una asignación, es decir, tiene un alto importe en resultados no asignados, y ese es el principal componente del patrimonio neto. Vamos a ir al estado de evolución del patrimonio neto y vemos que el total de el aporte de los propietarios asciende a 27 millones, mientras que el total de los resultados asciende a 213 millones, casi 9 veces más que el valor de ese aporte de los propietarios. ¿Está claro? Por eso también, seguramente, quien le vaya a financiar, le va a pedir a la empresa ese compromiso de no distribución de utilidades, ¿sí? Si bien son casos que están armados, que si bien son datos de una empresa real, yo le voy tirando algunas observaciones para que vayan incorporando conceptos de la realidad a lo que es este análisis, no se queden solamente con la parte numérica, sino que vayan viendo, en el caso de que ustedes tengan que trabajar en un banco, cuál sería el análisis crediticio que tendrían que darle a esa empresa, si es que su banco va a ser la entidad financiera que les va a financiar la compra de esa máquina. Y si son usuarios internos de la empresa, para que vean cómo están gestionando, cómo están manejando y qué es lo que corresponde presentar, y si no aconsejarían que la empresa haga una capitalización de acciones, pero una capitalización de resultados. ¿Está claro? Bueno, ¿hasta acá alguna duda? No, profe. Bueno, vamos No, a profe. entrar en lo que es el análisis de la situación financiera a corto plazo. Sí, ustedes ya vieron en el otro ejercicio similar, el que vimos en la clase pasada, la repuestera, lo que era el análisis de la situación financiera a corto plazo. Acá la particularidad que tiene es que cuando tomemos los cocientes o tomemos los flujos, vamos a tener que hacer algún pequeño ajuste para que podamos tomar ese flujo, ese numerador, para poder tomar la rotación, ¿sí? ¿Qué decía el enunciado? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía el enunciado? ¿Se acuerdan o no?
¿Se acuerdan qué decía el enunciado? Que esté relacionado con esto que vamos a ver ahora. ¿Se acuerdan o no? ¿No me dieron bolilla cuando estaba leyendo el enunciado? El enunciado decía que el 90% de las ventas son exportaciones y del 10% restante están grabadas a un IVA del 10,5. Entonces, cuando vamos a armar el flujo, primero tenemos que tomar los créditos más las previsiones. En esos créditos más previsiones, vamos a tomar lo que sería el denominador para calcular el promedio y el flujo lo vamos a armar con las exportaciones, las ventas del mercado local y el IVA. ¿Sí? Entonces, del total de ventas que tengo en el estado de resultado, el total de ventas que tengo en el estado de resultado, 1.127.000, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir un 90%, fíjense, es la suma de estos dos, es el 1.127.000 el total por venta, el total de venta. Entonces, voy a tomar un 90% para las exportaciones y el 10% para las ventas del mercado local. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las exportaciones no llevan IVA. Entonces, acá tengo que descomponer y tomarle el IVA solamente a las ventas. ¿Se entiende por qué hice eso? ¿Puede volver a explicar, por favor? Bueno, tomamos el total de ventas. ¿Qué decía el enunciado? El enunciado decía que el 90% de esas exportaciones de esas ventas son exportaciones. El 90% de esas ventas son exportaciones. Entonces tomo y separo el 90% de las exportaciones. Ustedes acuérdense, antes poníamos venta, le sumábamos el IVA y ahí sacábamos el total. En este caso, como tengo exportaciones y las exportaciones no están alcanzadas por IVA, tengo que separarlas, porque no le voy a sacar el IVA a las exportaciones. Entonces, ventas... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Quién me habló? ¿Alguien me habló? ¿Alguien me habló? ¿Me repite, por favor? Quedó un momento en silencio. Quedé en silencio, debe ser la conexión de internet. Bueno, yo tengo el total de ventas. Si ustedes le dirían que hay ventas exentas, harían exactamente lo mismo. Yo sé que las exportaciones no llevan IVA, por eso las considero como exentas de IVA. ¿Sí? Las exportaciones están grabadas al IVA tasa cero, por lo tanto no tienen IVA. Si yo para determinar el flujo tengo que tomar ventas más IVA, voy a separar las ventas que están exentas, que son las exportaciones, de las ventas que son grabadas, que es las ventas del mercado local. Y a estas ventas del mercado local le tomo el 10,5 de IVA y ese va a ser mi flujo. ¿Quedó claro? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, venta más IVA dividido créditos por venta promedio me da una rotación de 8,30 y 4,37 veces.
Si yo tomo 365 sobre la rotación, fíjense que tengo una rotación de 85 y una rotación de 44. Y por lo tanto mi plazo medio era de 43, ahora va a ser de 22, ¿sí? Fue un poco más rápida la rotación de mis ventas. Vamos a los bienes de cambio. Costo de venta dividido bienes de cambio promedio, ¿sí? Vamos a tomar el costo de ventas, que eso lo tiene en el estado de resultado, 703 y 109, dividido los bienes de cambio promedio, me da 15,36 veces y 3,65 veces. Por lo tanto, tengo una rotación de 23 días contra una rotación de 99 días que tenía antes. Y el plazo medio va a ser 1 más días de cobranza, más días de cobranza, más días de venta, todo sobre 2. ¿Sí? Entonces tenemos un plazo medio de 56 y un plazo medio de 136 días. Vamos a comparar la duración del ciclo operativo bruto. Vemos los días de venta más los días de cobranza, 185, días de cobranza más días de venta, 68. Por lo tanto, en ambos casos son menores a 365 días. Quiere decir que está correctamente expuesto como activo corriente esos bienes de cambio. ¿Está claro? Una vez que hacemos eso, vamos a calcular el plazo medio de realización de ese activo corriente. Tomamos los distintos rubros del activo, le aplicamos el plazo, ya sea que el que hemos determinado o el que hemos calculado. Acuérdense que en el enunciado decía que los créditos de exportación o el 90% de créditos de exportación iba a ser a los 90 y a los 135 días. Eso es lo que descompusimos acá, por eso hay 3 renglones de otros créditos. Entonces tengo caja y banco, las inversiones temporarias, créditos por ventas, con la rotación que calculé y los días de plazo medio que calculé, otros créditos con lo que me dice el enunciado y los bienes de cambio en función del cálculo que hicimos. Plazo medio de realización del activo 60 y el año anterior tenía 72 días de plazo medio de realización. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Dudas? ¿Avanzamos más? Sí, profe, sigamos. Bueno, vamos a la rotación de cuentas por pagar. Acá también el enunciado me había dado una particularidad. Vamos a recordar qué decía. El enunciado decía, ¿a dónde estoy? Que las compras de grano estaban grabadas al 10,5 y el resto de compras y gastos al 21. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un pequeño cálculo. Primero, tomamos las compras y gastos según el anexo. ¿Sí? ¿Cuántos son las compras y gastos según el anexo? 306.252. ¿Se alcanza a ver? Yo por lo menos no lo veo bien. ¿Y ahí? Sí, ahí se ve bien. Columna del total, 306. Columna del total, 306. Pero vamos a ver de nuevo qué es lo que tiene. ¿Qué tiene esto? Tiene sueldos por 22 millones que no van. Tiene amortizaciones de bienes de uso por 7 millones. Tiene impuestos por 3 millones. Entonces, si estoy tomando los 306,
todo esto que pinta en rojo, ¿qué tengo que hacer? Sacarlo, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a sacar a los 22, a los 7 y a los 3 millones. ¿Está claro hasta acá? ¿Me siguieron? Sí, profe. Eso me da un subtotal de 271. Vamos a sumarle las compras de grano. ¿Dónde están las compras de grano? Seguramente las compras de grano estarán en el anexo de costo de venta, que son estas compras que ustedes tienen acá. ¿Sí? ¿Se ve bien? Eso que está ahí son las compras de granos que me dicen que tienen un IVA diferente. Entonces, ya tengo el IVA, lo que está grabado al 21, y ya tengo lo que está grabado al 10,5. ¿Está claro? Entonces, IVA sobre compras, el 21% de los 271, IVA sobre compra de granos, 10,5% sobre 670. Y este es el total de compra más gastos más IVA. ¿Se entendió todo lo que hice? ¿Necesitan que repasemos de nuevo? Chicos, ¿están despiertos? ¿Están ahí? Son 3 personas nomás. No me hagan que empiece a nombrar de Sí, nuevo y se empiecen a salir, Sí, y empiecen a profe. salir de la clase, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Nidia Chanampa, ¿entendió? Sí, profe. Es que En no el me chat funciona piden bien si el puede volver a micrófono. explicar. Campero, sí. ¿Cuál es la parte que no entendió? ¿Quién es Bella Campero que dijo que quería que explique de nuevo? ¿Qué parte es la que no entendió? ¿Cuál es la parte que no se entendió? ¿Está ahí? A ver, si yo los estoy persiguiendo y estoy preguntando uno por uno, es por el bien de ustedes. No me sirve de nada que se conecten a la clase y no participen. Profe, en la parte que dijo de depurar los gastos, ahí se me cortó, no sé si podría repetir. Bueno, vamos de nuevo. Total de compras y gastos. Si vamos a armar nuestro flujo. O voy sumando concepto por concepto, que ya lo expliqué en la clase anterior, o tomamos el total y vamos restando todo lo que no corresponde con proveedores. Entonces, total de otras compras y gastos. Vamos al anexo y les mostré que la columna del total del anexo tenía los 306 millones. ¿Sí? Pero estos 306 millones, ¿qué tienen? Tiene sueldos, tiene amortizaciones, tiene, perdón, marqué lugar y teléfono y debería haber marcado, ¿cómo será que están atentos que no me corrigieron? Debería haber marcado impuestos, tasas y contribuciones. ¿Sí? Entonces, vamos a armar nuestro flujo, compras y gastos 306, le resto los sueldos, le resto las amortizaciones, le resto los impuestos. Eso me da un subtotal de 270. ¿Qué decía el enunciado? Que las compras y gastos estaban grabadas al 21 y las compras de granos, que era la materia prima, estaba grabada al 10,5. ¿De dónde voy a sacar la compra de granos? Del anexo del costo de ventas. Entonces voy al anexo de costo de venta y veo que tengo compra de granos 670 millones, que es lo que tengo puesto acá. Ya tengo separado lo que está grabado al 21, tengo separado lo que está grabado al 10,5.
multiplico o calculo la tasa del 21 sobre 270, calculo la tasa del 10,5 sobre los, perdón, calculo la tasa del 21 sobre los 271 millones y calculo la tasa de 10,5 de los 670 millones. Sumo todo, 271 más 670 más 57 más 70, y ese es el flujo con el que yo voy a calcular la rotación. ¿Ahora se entendió? ¿Quedó más claro? Sí, profe, quedó claro, gracias. Por nada. Bueno, eso que he determinado ahí, lo voy a dividir por el saldo promedio de compras, de cuentas por pagar. ¿Sí? Eso me da una rotación de 9 veces y de 26,63 veces. Fíjense que me había aumentado la rotación en los bienes de cambio y me había aumentado la rotación en los créditos por venta, es decir, estaba un poco más rápido, había menos días de plazo. Lo mismo está pasando con los cuentas por pagar, con el pasivo, que paso de 40 a 14. ¿Sí? Eso también me está mostrando la disminución de saldo, que dice que yo pagué más cantidad de veces, fui pagando. Entonces, como tengo menos días acumulados, eso hizo que al haber una rotación más rápida, tenga un menor saldo. Los plazos medios, 20 días y 7 días. Y vamos a armar entonces el plazo de exigibilidad medio del pasivo corriente. Lo que ya tenía por enunciado, préstamos, deudas sociales, deudas fiscales, el impuesto a las ganancias, que está separado de las deudas fiscales porque tenía otro vencimiento, los anticipos de cliente y otras deudas, todo que estaba en el enunciado. Y para las deudas comerciales tomamos los 7 días que calculé acá y los 20 días que calculé acá. ¿Está claro? Eso me da 97 y 64 días. Si yo voy a la liquidez corriente necesaria, vemos que en el ejercicio 19, tengo una liquidez corriente necesaria de 1,13 y 0,62 en el 2020. ¿Qué quiere decir? Que me está dando una relación de liquidez corriente sobre liquidez corriente necesaria de 4,70 y de 1,42. ¿Qué quiere decir? Que en el ejercicio 2019 estaba en una buena situación, pero en el ejercicio 2020 tengo un exceso de liquidez. ¿Qué tendré que analizar? Si ese exceso de liquidez no fue a propósito para que en los primeros días del ejercicio la empresa haga frente a esa inversión que iba a hacer. ¿Sí? Entonces, tengo un exceso de liquidez. ¿Qué le puedo decir a la empresa? No tenés que dejar liquidez excesiva para que no estés perdiendo por el efecto de la inflación, y si no estuviéramos en un contexto inflacionario, por el efecto de que estás perdiendo, de no ganar en una alternativa más rentable. ¿Sí? Podrías haber incrementado el plazo fijo o podrías haber dejado otro tipo de rentabilidad o de otro tipo de inversión que te genere alguna rentabilidad o una colocación que te genere alguna rentabilidad. ¿Sí? Entonces habría que analizar bien esa situación a los efectos de poder tomar alguna medida correctiva y que la empresa no tenga este exceso de liquidez para que no esté perdiendo por inmovilizar. ¿Quedó claro? Obviamente, pónganlo en el contexto de que la empresa necesita adquirir maquinaria. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, fíjense cómo lo que tranquilamente podría decir hay un exceso de liquidez, si yo incorporo el hecho, no, en abril o mayo tengo que instalar la maquinaria de manera tal que en junio, cuando venga la cosecha, yo ya tenga la maquinaria nueva instalada y funcionando y procesando el poroto que voy adquiriendo. ¿Sí? Entonces, eso lo tengo que considerar antes de cerrar mi informe, porque eso también es
parte del conocimiento del ente, y si yo conozco el ente, mejor voy a poder analizar sus variables. Entonces fíjense que no todo es numérico, sino que también tengo que incorporar los conceptos para ir dándole un asesoramiento adecuado. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, vamos a pasar a la situación económica. Vamos a ver. El activo adecuado, tomamos el activo adecuado una vez que hicimos la adecuación de las cuentas particulares. No tengo actividad secundaria. El pasivo adecuado, no había adecuación. Y el patrimonio neto adecuado tenía la adecuación relacionada con esa adecuación que corría en el activo. ¿Sí? Ordeno mi estado de resultado, hago mi análisis horizontal y vertical del estado del resultado para que ustedes tengan una primera aproximación, una primera herramienta de análisis. Una vez que tengo esto, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular mi punto de equilibrio. Punto de equilibrio lo vamos a calcular en virtud de los datos que teníamos en el enunciado. Teníamos la cantidad de unidades vendidas. Si yo divido las ventas en la cantidad de unidades, ahí me están dando los precios de ventas y los costos unitarios de venta. Si yo tomo esos datos, voy a ver por qué se produjo el incremento o disminución en la utilidad bruta. Ya vimos o ya habíamos visto en la clase pasada esto del efecto de la variación en las ventas, por el efecto de la cantidad, por el efecto de precio y por la variación combinada. Para ver la variación en cantidad, tengo el precio del primer momento menos la diferencia de cantidades. Para ver la variación de precio, tomo las cantidades del primer momento menos la diferencia de precios, y la combinada es la diferencia de cantidad por la diferencia de precio. Eso me da una variación en las ventas de 495.828.990. Hacemos lo mismo para la variación del costo, nos da este valor, y la diferencia es la variación de la utilidad bruta, que ahí lo estamos explicando. ¿Qué quiere decir? Que la utilidad bruta varió por el efecto de cantidades, 14 millones, por el efecto de la variación del precio en 138 millones, y la variación combinada 7 millones. ¿Qué quiere decir? Que lo que afectó acá, lo que más importante se dio, es la variación del precio. Poniéndolo en contexto, es una empresa exportadora. En ese periodo hubo devaluación del tipo de cambio. Entonces, ese incremento en el precio puede estar explicado prácticamente por esa diferencia de cotización. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Vamos al punto de equilibrio. ¿Qué decía el punto de equilibrio? Para el punto de equilibrio me decía, tome el costo de venta como variable junto con el 50% de los gastos de comercialización. El resto es fijo. Entonces, tomo los costos fijos, tomo los costos variables, que son las ventas, más el 50% de los gastos de comercialización, y vamos a calcular costos fijos dividido 1 menos costos variables sobre ventas, me está dando una venta de equilibrio de 488, 263 para el año pasado, para el año anterior, y tengo un margen de cobertura de 638 y de 367 millones. Quiere decir que la empresa está muy por encima del punto de equilibrio.
El margen de seguridad, 638 y 367. Si tomo el grado de seguridad, 140%, 131%, si tomamos sobre las ventas en equilibrio, y si tomamos sobre las ventas actuales, está más o menos el valor similar 58 y 57%. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Necesitan que repita algo? ¿Alguien necesita que repita algo? No, profe. Bueno. Vamos entonces a los cálculos de rentabilidades. ¿Sí? Rentabilidad del activo de la actividad principal va a ser igual a la rentabilidad operativa y a la rentabilidad económica. ¿Por qué? Porque no tengo activo de actividad secundaria y por lo tanto no tengo activo tampoco no operativo, no tengo activo que sea diferente al activo que está aplicando a la rentabilidad de la actividad principal. Entonces, el resultado del activo sobre el resultado de sobre el activo total promedio me está dando un 64% contra un 41% que era en el ejercicio anterior. Quiere decir que en la gestión de los activos los gerentes fueron más eficientes. Hay que ver si esa gestión de activos no está compuesta por resultados financieros generados por activo. Si yo acá hubiera tenido resultados financieros generados por activo, eso se estaría relacionando con la actualización del tipo de cambio, ahí tendría que volver a analizar para ver si soy más rentable con la operatoria financiera o con la operatoria normal de la empresa. En este caso, todos los resultados no corresponden con resultados financieros. Si al resultado del activo le resto los intereses de pasivo, obtengo el resultado ordinario antes de impuestos. Si eso lo divido en el patrimonio neto promedio, obtengo la rentabilidad financiera. Fíjense que la rentabilidad financiera era un 76% y ahora es un 59%. Fíjense que hubo una caída y esa caída está dada por los resultados financieros generados por pasivo. Si tomamos la rentabilidad financiera neta, es decir, después de impuestos, y la rentabilidad del patrimonio, es exactamente la misma, 47% y 38,29%. Si ustedes tienen el dato este y el dato este, ¿cómo será el efecto palanca? ¿Cómo creen que será el impuesto palanca? Menor a 1. En ambos casos, No, en el 2019 era mayor a 1. En el 2020 bajó. fíjense entonces, en el 2019 hubiera sido positivo y en este ejercicio hubiera sido desfavorable. ¿Sí? Favorable y desfavorable. Porque la rentabilidad financiera es menor. Entonces voy a tener que analizar la tasa del costo del pasivo porque esa tasa del costo del pasivo está siendo muy elevada. Entonces, si yo voy a tener que gestionar una compra de una maquinaria, tengo que ver cómo la voy a financiar, porque estoy viendo de que la empresa no tiene acceso a un crédito que sea más barato que su tasa de rentabilidad. ¿Está? Entonces ese es otro dato que es importante para el informe que ustedes tienen que redactar. Entonces si van a aconsejar, tienen que ver qué
que le van a aconsejar a esa empresa para que haga esa inversión. ¿Sí? Acá estamos confirmando lo que dice. Fíjense, la tasa del costo del pasivo es, perdón, el efecto palanca es 1,83 y 0,92. Hay algo acá que no está cerrando bien. Espera un segundo. No puede ser que de una forma de... Esperen un segundo, por favor. Pues está tomada una referencia que no... 284. 140 tendría que ser. Acá está mal. Perdonen, ya después le subo la... Había algo acá que no me cerraba. Ahora sí. Volvamos de nuevo. Esto ya se actualizan las fórmulas. Fíjense que en ambos casos, no me cerraba el número, debería haber estado mal algún dato. Fíjense que en ambos casos, entonces, la rentabilidad financiera es mayor, por lo tanto, el efecto palanca es positivo en ambos casos. ¿Está claro? Si vamos al cálculo del efecto palanca con la otra fórmula, vemos que la tasa de costo del pasivo es el 36%, la rentabilidad económica habíamos visto que era un 64%, por lo tanto, con la otra fórmula también sigue siendo positivo ese efecto palanca. ¿Quedó claro? Estaban mal los números, profe, por eso nos daban Sí, distintos sí, sí, resultados. estaba mal acá referenciado. Acá estaba puesto el estado de situación patrimonial. Háganlo ustedes, tienen el Excel ahí abierto. Háganlo ustedes. Tomen, en vez de tomar, estaba arrastrando la fórmula del estado de situación patrimonial del ejercicio actual, cuando debería haber tomado acá la del ejercicio anterior. ¿Sí? Y ahí cambia el promedio y por lo tanto ahí cambia ambos resultados. ¿Está? Bien, bien, bien. ¿Sí? Yo igual ahora termino la clase y les reemplazo el archivo y se lo sumo. Bueno, eso en cuanto al efecto palanca. Vamos a aplicar la fórmula de Dupont, que ya ustedes están cancheros con eso, ya la saben aplicar. Tengo margen 18%, rotación 2,23 veces. El margen se mantuvo y lo que aumentó fue la rotación de la empresa. Por eso generó más utilidad. ¿Está claro? Fíjense, Sí. la rentabilidad cayó un poquito, pero tengo mucho más, tengo un incremento en la rotación. Y por último, la otra fórmula incrementada, que mide endeudamiento, cobertura y costo del pasivo. Vemos que el endeudamiento es 3,50. No, perdón, acá estamos, esto es, me parece que están mal puestos los encabezados. 118 sobre 33. Este es 118, que es el resultado. El resultado del activo es 118. ¿Sí? Por lo tanto, esta primera fórmula es resultado del activo sobre el resultado financiero generado por pasivo. Esto se llama cobertura de intereses. Acá tengo
tasa de costo de pasivo sobre el pasivo, es el costo del pasivo, y esto que está acá es el endeudamiento. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, la cobertura de intereses es el resultado del activo sobre el resultado financiero generado por pasivo, es decir, cuántas veces mi resultado del activo cubre ese resultado que le pago a los pasivos, es decir, 3,5 veces genero de resultado del activo por cada peso que yo pago de costo del pasivo. La tasa de costo del pasivo es costo del pasivo sobre pasivo promedio, y el endeudamiento pasivo sobre activo total. ¿Está? Entonces tengo una cobertura de 3,5, un costo del pasivo de 0,20 y un 0,60 del endeudamiento. Fíjense que incrementó la cobertura, pero aumentó también la tasa del costo y aumentó lo que es el endeudamiento. ¿Está claro? Profe, Sí. ¿podría repetir por favor la cobertura de los intereses, la fórmula? La fórmula de cobertura de los intereses, resultado del activo sobre sobre resultados financieros generados por pasivos. Es este primer concepto que está acá. Ahí está, tal cual está escrita la fórmula, ahora está ordenado así. Fíjense, resultado del activo sobre resultado financiero generado por pasivo, resultado financiero generado por pasivo sobre pasivo promedio es tasa del costo del pasivo, y endeudamiento es pasivo sobre activo. ¿Quedó claro, Luciana? Sí, profe, gracias. Nada. Bueno, ¿alguna duda? No, por ahora. Bueno, si tienen alguna duda después me escriben a la plataforma y yo les contesto. No sé quién fue, si fue de esta comisión o era otra, la persona que me escribió, y le contesté ahí las dudas que tenía. Así que los que mandan las dudas saben que respondemos. Bien, profe. Gracias. Muy bien. Si no hay más dudas, entonces nos vemos el día jueves, que vamos a ver ejercicios sobre estados proyectados. La teoría de estados proyectados la va a dar la contadora Mariel el día miércoles, así que por favor no falten para que no tengamos duda después en la resolución de los ejercicios. Bueno, profe. Hasta luego. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, Hasta profe, luego. hasta Profe, hasta luego. luego. Nos Hasta vemos el luego. jueves. Chao, profe. Chao, hasta luego.